¿Qué es más cruel, ser vendida por quienes te dieron la vida, o ser comprada por quien debía destruirte? El sol no era más que un círculo tibio en medio de un cielo descolorido. A sus 18 años, vestida con un blanco que no simbolizaba pureza, sino transacción, la joven fue empujada por su propio padre hacia el centro de una tarima de madera podrida. Los tablones crujían bajo sus pies descalzos. La plaza era pequeña, pero lo suficiente para reunir a los hombres que sabían exactamente lo que significaba ese color en una mujer. Ella no lloró. Tenía los labios cerrados, como un secreto que nadie jamás quiso escuchar. Su mirada no buscaba ayuda. Solo se aferraba a un punto invisible en el horizonte, como si ese vacío fuera el único lugar donde aún no la habían juzgado. Los murmullos crecían. Algunos ofrecían monedas, otros solo risas cargadas de deseo. Un soldado levantó la mano primero. Luego, otro ofreció más. Su padre, con la voz pastosa de quien ha bebido más que lo que ha trabajado, gritó una cifra que hizo a muchos retroceder. Fue entonces cuando se levantó un brazo desde el fondo, la piel curtida por el sol, la ropa remendada con parches sin color, y los ojos negros como tierra mojada. Un apache. Nadie sabía su nombre, ni siquiera hablaba, pero levantó la mano con la calma de quien no deseaba poseer, sino proteger. El silencio cayó como una bofetada. El padre dudó, lo miró con asco, con rabia, pero finalmente asintió, porque al final, el dinero era dinero. Y así, entre la humillación de haber sido subastada como ganado y la confusión de haber sido comprada por el único hombre que no parecía querer tocarla, la joven bajó los ojos por primera vez. Nadie preguntó su nombre, solo quién la iba a tomar primero. Pero el único que no la tocó fue quien se la llevó. La llamaban Alma, pero hacía años que nadie pronunciaba su nombre. Había nacido en una casa con cortinas de encaje sucio y paredes donde el silencio dolía más que los gritos. Su madre hablaba poco, y cuando lo hacía, era solo para lamentar. Su padre, en cambio, bebía como quien intenta disolver una culpa que no recuerda haber cometido. Desde los 13, Alma había aprendido a volverse invisible. Lo hacía por instinto, como los animales heridos que buscan la sombra para morir sin molestar. A los 14 dejó la escuela. Dijeron que era por falta de dinero, pero todos sabían que el dinero se gastaba en botellas, no en libros. Se quedó en casa, cocinando lo poco que había, limpiando lo que nadie agradecía, y escuchando a su madre repetir que las mujeres deben valer algo antes de que sea tarde. Cuando cumplió 17, escuchó a su padre decirle a un hombre en voz baja que tenía una hija en edad y en forma, que no pedía mucho, que lo importante era deshacerse de la carga. Pero nada la preparó para lo que vino después. Una tarde, la vistieron con un vestido blanco de comunión que ya no le quedaba. Le alisaron el cabello con agua y la hicieron caminar con ellos hasta el centro del pueblo. Pensó que tal vez era una boda. Tal vez por fin alguien la había elegido. Pero cuando subió a la tarima y vio a los hombres alineados, supo que no era elección.
era descarte. Su padre levantó la voz como un comerciante cansado. No era la primera vez que organizaba algo así. Lo llamaban una subasta discreta, solo para ciertos hombres, solo para quienes podían pagar por lo que aún no había sido tocado. Sí. Alma no lloró, no suplicó. Miró a los asistentes uno por uno, no con odio, con resignación, como si ya supiera que su cuerpo había dejado de ser suyo desde mucho antes de esa tarde. Una mujer del mercado murmuró que era una vergüenza, pero no se fue. Nadie se fue. La vergüenza tenía un precio, y todos querían saber quién lo pagaría. Fue entonces cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Un hombre apache, con la ropa vieja y los ojos que no pedían perdón, se abrió paso entre los curiosos. Nadie lo había visto llegar. Nadie lo esperaba. Se colocó al fondo, lejos del bullicio, como si el suelo que pisaba no le perteneciera del todo. No dijo palabra, solo observó a Alma, y fue la primera vez en mucho tiempo que ella sintió que alguien no la miraba como mercancía. El padre de Alma lo reconoció. Era el indio que vivía en los márgenes, en las colinas más allá del río. Lo había visto cambiar pieles por sal o por herramientas rotas. Nunca traía a nadie. Nunca hablaba más de una frase, un silencio, que incomodaba a quienes solo sabían gritar. Cuando el segundo postor ofreció 3 monedas de plata y una promesa vacía, el apache levantó la mano. No hizo oferta. Solo mostró lo que tenía: un puñado de pequeñas piedras envueltas en un trapo de cuero. Dentro había una moneda de cobre, una piedra azul tallada con paciencia y una cuchara de metal oxidado. El padre miró el paquete, escupió al suelo y soltó una carcajada corta. «Esto es una broma», preguntó, pero no se alejó. Nadie más ofreció, no por respeto, sino por repulsión. No querían compartir el precio con un indio, y mucho menos perder ante él. «¿Lo tomas o la devuelves a casa?», dijo una voz entre los hombres. El padre apretó los labios, volvió a mirar a Alma, luego al apache. «Es tuya», escupió al final, y le arrojó el trapo con el botín en el rostro. Nadie aplaudió, nadie felicitó, porque en el fondo todos sabían que algo se había roto para siempre en aquella plaza. No era solo una transacción, era la confirmación de que incluso los padres venden cuando el silencio pesa más que el amor. El apache caminó hacia ella. No extendió la mano, solo se colocó a su lado y esperó. Ella bajó los ojos. Pensó que el infierno tenía muchas formas, y tal vez esa era una de ellas: ser llevada por un desconocido sin palabras. Pero cuando él le hizo un gesto suave con la cabeza, sin tocarla, sin urgencia, algo dentro de Alma se quebró, no de miedo, de extrañeza. Él no la jaló, no la cargó, no la exhibió. ¿Y sí? Solo caminó hacia el borde del bosque, esperando que ella lo siguiera. Ella lo hizo. Fue vendida por sus propios padres. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué iba a hacer él con ella?
El camino no tenía nombre. Solo era una línea de tierra apisonada entre pastos altos y árboles antiguos. Alma caminaba detrás de él, sin saber si tenía permiso para preguntar, para detenerse o incluso para pensar. El apache no hablaba. Su paso era firme, pero no impaciente. No la miraba, no la urgía. Solo caminaba, como si llevara consigo un destino que aún no había decidido. La joven aún llevaba el vestido blanco, ahora manchado por el polvo y desgarrado en el borde. Sus pies dolían, su mente más. Cada paso era un eco de la plaza, de su padre, de los ojos que la habían medido como a un animal de feria. Aún así, no lloraba. Ya no recordaba cómo. Al llegar a un claro, él se detuvo, silencioso. Señaló una roca grande al lado de un arroyo. Alma se sentó sin pedirlo, no por obediencia, sino porque su cuerpo ya no tenía fuerza para otra cosa. Es eso que... Pasaron horas sin palabras, solo el sonido del agua corriendo y del viento moviendo las hojas. Él tomó una rama y comenzó a tallarla con su cuchillo. Ella lo observaba desde lejos, preguntándose si esa era la antesala a algo peor, si la calma era solo un disfraz. Al anochecer, él le ofreció un poco de carne seca y una cantimplora con agua. No habló, no insistió, solo dejó las cosas a su lado y se alejó unos pasos para hacer una pequeña fogata. Esa noche, durmieron en el mismo claro. Alma se acostó sobre un manto de hojas secas. El apache no se acercó. Se recostó del otro lado del fuego, cubierto con una manta rústica. No intercambiaron miradas. Solo calor. Un calor que no quemaba. Solo recordaba que aún estaban vivos. Al día siguiente, reanudaron la marcha. Subieron por senderos empinados. Cruzaron un río frío hasta las rodillas. Alma tropezó varias veces. El apache no la levantó, pero sí esperaba a que se incorporara. Y cuando ella se detuvo por el cansancio, él le ofreció un palo grueso como bastón. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Después de 2 días de travesía, llegaron a una pequeña cabaña de madera en lo alto del monte. Era rústica, pero firme. Había un porche con una silla hecha a mano, una cuerda colgando con tiras de carne secándose, y un silencio que se sentía menos pesado que el de su casa natal. Él abrió la puerta, señaló el interior y se hizo a un lado. Alma entró, vio una cama hecha con pieles, una mesa con utensilios toscos y una manta doblada cuidadosamente. Era la primera vez en su vida que alguien le ofrecía un espacio sin imponerlo. Esa noche volvió a dormir sola. La cabaña se despertó con el olor de una infusión de hierbas. Alma abrió los ojos y por un momento no supo dónde estaba. Entonces recordó los árboles, la marcha, el silencio. Salió con cautela. El apache ya no estaba, pero sobre la mesa había un cuenco de madera con algo tibio, y junto a él, un haz de ramas secas atadas con un cordel. No había billetes, ni órdenes, ni notas, solo instrucciones implícitas. Pasó la mañana explorando el terreno, a unos pasos de la cabaña,
descubrió un pequeño sembrado de maíz y calabaza, y una fila de piedras que parecía marcar el camino hacia el bosque. Caminó sin rumbo hasta que lo vio. Estaba sentado junto a un arbusto, recogiendo hojas con cuidado, como si cada una guardara un secreto. Al verla, no se inmutó. Le tendió una rama con flores pequeñas, y luego otra. Ella las tomó sin saber para qué. Entonces, él las aplastó suavemente con los dedos, liberando un aroma intenso. Después se frotó el pecho y la garganta, haciendo un gesto leve como si respirara con mayor facilidad. No necesitó decir nada. Ella entendió. Esa tarde, le mostró un telar, viejo, con cuerdas flojas, pero todavía útil. Le entregó un ovillo de hilo grueso, de color tierra. Alma lo sostuvo entre las manos. No sabía tejer, pero algo en el acto de recibir lo desconocido sin presión, sin castigo, la hizo sentarse frente al telar por horas. Durante días, él salía al amanecer y volvía al atardecer. Dejaba en la entrada racimos de raíces, pequeños peces o ramas nuevas. Ella barría el suelo, ordenaba las pieles y dormía cada noche sin miedo. La espera del castigo que nunca llegó se convirtió en la rutina de una vida que no entendía, pero que empezaba a no doler. Una tarde, mientras lavaba sus pies en el arroyo, Alma se detuvo. Se miró las piernas cubiertas de barro, el vestido blanco ya casi gris, el cabello suelto, como nunca antes. No era hermosa, ni estaba limpia, pero tampoco era invisible. Y por primera vez en años, pensó que tal vez no había sido comprada para ser usada, sino para ser devuelta a sí misma. Los días se volvieron estaciones, y las estaciones se fundieron en una vida donde el tiempo ya no dolía. Alma dejó de contar cuántos amaneceres habían pasado desde la subasta. Su cuerpo se adaptó antes que su mente, pero poco a poco, algo dentro de ella empezó a enraizar. Aprendió a reconocer las plantas que dolían y las que curaban. Aprendió a hilar sin tensar demasiado, a mantener el fuego vivo por la noche, a escuchar los pasos del bosque como quien escucha un idioma olvidado. El apache no enseñaba con palabras, sino con gestos, su manera de señalar, de entregar herramientas, de mirar una vez y luego callar, se volvió la gramática con la que Alma reconstruyó el sentido. No había preguntas, ni sobre su pasado, ni sobre su nombre. Era como si ambos entendieran que lo que dolía no necesitaba ser revivido para ser respetado. Cada día compartían el pan seco y la infusión amarga como si fuera un pacto sin firma. Una tarde, mientras preparaban leña para el invierno, él tropezó con una piedra y cayó de rodillas. Fue un instante breve, pero Alma corrió a su lado sin pensarlo. Cuando él la miró, no vio lástima ni miedo, solo preocupación. Se levantó con una leve mueca y negó con la cabeza, como diciendo que no era nada. Esa noche, por primera vez, comieron sin que el fuego estuviera entre ellos. La distancia empezó a cambiar. Ya no era una frontera, sino un ritmo. Compartían las tareas,
el aire, incluso el cansancio. Ella dejó de vestirse con el vestido blanco, ahora guardado en un rincón como un testigo que no merecía más presencia. Empezó a usar túnicas hechas de lino burdo, cosidas con manos aún torpes, pero suyas. Una noche helada, mientras el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a romper el silencio, el apache sacó una manta vieja de un baúl. Tenía remiendos de varios colores, y en una esquina, bordado con hilo rojo, un símbolo que Alma no conocía. Él se la entregó sin decir palabra. Ella la aceptó con las dos manos. Cuando se cubrió, sintió el calor de algo más que lana. No preguntó a quién había pertenecido, pero por el gesto, por la forma en que él la había doblado con cuidado, Alma comprendió que había sido de alguien que ya no estaba, alguien que había sido amada. Y sin embargo, esa misma manta ahora cubría su espalda. Desde aquella noche, algo invisible se afianzó entre ellos. No fue amor como el de las novelas que Alma leía en la escuela, ni pasión como la que escuchaba en los susurros de las otras mujeres del pueblo. Fue algo más antiguo, más silencioso, como el musgo que crece sin pedir permiso en la piedra. Los días se hicieron rutina compartida. Él salía temprano a cazar, y ella se encargaba de cuidar el fuego, ordenar la cabaña, recoger las hierbas secas que él había dejado colgando. Cuando regresaba, comían juntos, en silencio o con palabras sueltas. A veces él le enseñaba cómo afilar una piedra, o cómo distinguir entre el canto de un pájaro de caza y uno que anuncia lluvia. Alma aprendía observando, pero también aprendía a confiar, a descansar con la puerta abierta, a dormir sin esperar pasos que dolieran, a reconocer que el cuerpo propio puede dejar de ser un campo de batalla. Una mañana, mientras buscaba leña cerca del arroyo, encontró una tela vieja enterrada bajo unas ramas. La sacudió y descubrió que era un pedazo de vestido, de color azul, con bordados femeninos. Alguien más había vivido allí antes que ella. Alguien que quizás también había aprendido a vivir sin dueño. No preguntó, pero esa noche, mientras cocinaba, se atrevió a decir por primera vez una palabra hacia él que no fuera para pedir o agradecer. Ella también tejía. Él levantó la mirada, tardó en responder, como si las palabras tuvieran que cruzar un puente viejo antes de llegar a su boca. Sí, pero no para vender. Yo tampoco quiero vender, dijo Alma, casi en un susurro. Él asintió. No dijo más, pero esa noche, antes de dormir, colocó sobre la mesa un nuevo ovillo de hilo y una aguja de hueso tallado. No era un regalo, era una respuesta. Poco a poco, los nombres no dichos se volvieron gestos sagrados. Ella dejó de ser la comprada. Él dejó de ser el que no habla. Nunca le dijo esposa, solo compañera. Hasta. Y eso fue más sagrado que cualquier altar. La noticia llegó como llega el humo en las tardes secas.
sin forma clara, sin aviso, pero inevitable. Un niño del valle había visto a una mujer blanca recogiendo flores silvestres cerca del arroyo. No era común, no era aceptable. En el pueblo, los susurros crecieron como hongos después de la lluvia. Decían que un apache tenía cautiva a una joven, que la escondía en la montaña, que la usaba como animal. Nadie mencionaba que la habían visto caminar libre, ni que el vestido blanco había sido cambiado por ropas hechas a mano. Solo hablaban de lo que no podían perdonar. Una tarde, 3 hombres llegaron a la cabaña, a caballo, con sombreros bajos y ojos que no buscaban respuestas, solo pruebas de lo que ya habían decidido creer. Golpearon la puerta con la culata de un rifle. 1 vez, 2 veces. Alma fue quien abrió. Los reconoció. Uno había estado en la subasta. Otro era hijo del juez. El tercero llevaba una insignia rota, pero hablaba como si la ley aún lo respaldara. «Venimos a sacarte», dijo el que tenía la voz más fuerte. «No necesito que me saquen», respondió ella, sin moverse. «Él te tiene aquí. Te retuvo. Eso es secuestro». «Tiene techo. Yo caminé detrás de él, no porque me jalara, porque lo elegí». El silencio se hizo espeso. Los 3 hombres se miraron entre sí. Uno escupió al suelo. Otro desenfundó lentamente su revólver, sin apuntar, solo mostrando que podía hacerlo. Entonces, él apareció. El apache. Salió del bosque con un ciervo colgado en la espalda. Al ver la escena, dejó la presa en el suelo con cuidado y levantó las manos vacías, no como un gesto de rendición, sino de respeto. Uno de los hombres lo miró con asco. «Así que este es tu dueño», dijo con veneno. Alma dio un paso al frente. Su voz, cuando habló, era clara como el río en invierno. No me robó. Me salvó de quienes me vendieron». El silencio que siguió fue más largo que cualquier argumento. Los hombres no sabían qué hacer con una mujer que no lloraba ni pedía ayuda. No sabían qué responder a una frase que desarmaba sus certezas con la misma delicadeza con que se parte una rama seca. Uno bajó la mirada. Otro maldijo por lo bajo. El tercero, el que tenía la insignia, se acercó un paso. «Eso no cambia nada. Él te compró». «¿Y ustedes vieron cómo? ¿Con qué? ¿Y por qué?» Los 3 callaron. Sabían que si abrían la boca, el lodo de la plaza caería sobre ellos también. «Quieren salvarme», dijo Alma con voz firme, «pero no saben que ya no necesito ser rescatada». El apache no se movía. Sus ojos no tenían miedo, pero sí una tristeza antigua, como si ya hubiera vivido escenas como esa, y supiera que no siempre se gana con la verdad. Los hombres se dieron la vuelta sin más palabras, subieron a sus caballos y se alejaron. No se llevaron a Alma, pero sí dejaron algo atrás, un rastro de resentimiento, de murmullos que crecerían en las tabernas, de cuchillos que se afilan en el silencio. Esa noche, Alma no durmió, se quedó sentada junto al fuego,
con la manta en las piernas y las manos temblando. El apache la observaba desde el otro lado de la cabaña, sin invadir, sin preguntar. «Me llamaron propiedad», dijo ella, mirando las llamas. «Y hoy fue la primera vez que dije lo contrario en voz alta». Él asintió. Luego se acercó, despacio, como si temiera romper algo sagrado. Se sentó a su lado, sin tocarla, y colocó una pequeña flor seca sobre la mesa. «Eso es lo que eres para ellos», murmuró. «Algo que se arranca, se pisa y se olvida». «Pero para ti, ¿qué soy?», preguntó Alma. Él no respondió con palabras, solo colocó su mano sobre la mesa, abierta, sin exigir nada. Ella no la tomó, pero tampoco la rechazó. No fue la primera vez que la juzgaron, pero fue la primera vez que ella eligió su lugar. La lluvia comenzó sin previo aviso, como si el cielo hubiera aguantado demasiado tiempo y ya no pudiera más. El tejado de la cabaña crujía bajo cada gota. Dentro, el fuego chispeaba tímidamente, resistiendo la humedad como un corazón que no quiere apagarse. Esa noche, Alma no tejía, tampoco molía hierbas, solo miraba el resplandor del fuego sobre las paredes de madera, preguntándose si su voz aún tenía algo que no hubiese dicho. Él se sentó frente a ella, como siempre, en silencio, pero algo en sus hombros, en la manera en que sostenía el cuenco de barro con infusión caliente, parecía más blando, como si llevara días guardando una palabra y ya no pudiera mantenerla encerrada. «Tuch». Ella fue la primera en romper la quietud. «¿Por qué me compraste?». No lo dijo con reproche, ni con duda. Lo dijo con la calma de quien necesita entender para seguir viviendo. Él no respondió de inmediato. Dejó el cuenco a un lado y bajó la mirada, como si buscara la frase exacta en las brasas. «Para que no te tocara nadie que no supiera ver tu alma». Alma cerró los ojos. No lloró con ruido. Lloró como lloran los que han tenido que aprender a contenerse, como quien por fin se da permiso, como quien escucha una respuesta que no esperaba, pero que cambia todo. Cuando volvió a mirarlo, él seguía allí. No se había movido. No la observaba con pena ni con deseo, solo con presencia. Entonces, él preguntó algo que nadie le había preguntado desde que era niña. «¿Cómo te llamas?». Ella tardó en responder. No porque no lo recordara, sino porque era la primera vez que decirlo significaba algo. «Alma», dijo. «Me llamo Alma». Él repitió su nombre en voz baja, no como una confirmación, sino como un rezo, como si al decirlo lo hiciera suyo, no para poseerla, sino para proteger todo lo que ese nombre había resistido. «Alma», volvió a decir, y luego guardó silencio. Ella lo miró, con los ojos húmedos, pero ya sin vergüenza. La primera vez que alguien le pidió su nombre, no fue para inscribirla en una lista, ni para firmar un contrato, ni para asignarle un deber. Fue para recordarle que existía. Se quedaron así por un largo rato. El fuego bajó su intensidad, pero ninguno de los dos quiso moverse para alimentarlo, porque en ese instante, el calor ya no venía de las llamas,
sino del espacio que habían creado entre ellos. Un lugar sin precio, sin cadenas, sin pasado. ¿Y tú?, preguntó ella. Él ladeó un poco la cabeza. Luego negó suavemente con los labios: mi nombre murió con quienes lo usaron. Ella no insistió. Entendió. Algunas cosas se pierden no por olvido, sino por dignidad. Se levantó y fue hasta el rincón donde guardaba los hilos. Tomó uno, el más oscuro, y lo acercó al fuego. Empezó a trenzarlo con los dedos, sin técnica, pero con intención. Entonces te haré uno nuevo, murmuró, no para llamarte, para recordarte que estás aquí. Él no respondió, pero esa noche, cuando el fuego se extinguió del todo y el techo seguía llorando sobre el mundo, ninguno de los dos durmió en silencio. Dormían bajo el mismo techo, en camas separadas, en cuerpos que no se tocaban, pero con almas que ya no caminaban solas. Esa noche no fueron amantes, pero sí dos vidas que ya no estaban a la venta. Pasaron los años como pasan las estaciones en la montaña, lentamente, con señales mínimas, con una cadencia que no necesita ser medida porque simplemente se vive. Donde antes había solo una cabaña, ahora había un hogar, no lujoso, pero firme, con una huerta pequeña al costado, donde crecían calabazas, raíces curativas y flores sin nombre. Frente a la entrada colgaba un telar más grande, hecho de ramas que Alma misma había elegido. No tejía para vender, tejía para recordar. Cada hilo era una parte del tiempo que ya no dolía. Un día, un viajero cruzó el bosque y llegó hasta allí. Buscaba refugio del frío. Traía polvo en los pies y ojos cansados. Golpeó la puerta con respeto, y fue Alma quien abrió. El hombre miró alrededor y se sorprendió. No esperaba ver niños jugando junto al arroyo. Dos pequeños, de piel mestiza y ojos brillantes, corrían entre las piedras, gritando palabras que mezclaban dos lenguas. Uno de ellos llevaba una pequeña cinta roja en la muñeca, la misma que Alma había usado una vez en el mercado, cuando aún no sabía que existía una vida donde nadie te gritaba por respirar. ¿Usted vive aquí sola?, preguntó el viajero, curioso. No sola, respondió ella con una sonrisa leve. Vivo con lo que me eligió, sin pedirme nada. El hombre asintió. Sin entender del todo, se marchó al día siguiente, pero dejó correr la historia de que en lo alto de la montaña vivía una mujer que enseñaba a los niños sin pedir nada a cambio. Decían que curaba con hierbas, que tejía palabras en el aire, que sabía cuándo llovería solo por cómo se movían las aves. Pero lo que no sabían es que todo lo que hacía, lo hacía como una forma de agradecer, porque había aprendido que el amor verdadero no pide, no obliga, no firma. Solo se queda como el musgo, como el fuego que no quema pero nunca se apaga. Los niños crecieron sin miedo. No sabían lo que era el grito de una puerta que se cierra con rabia. No sabían lo que era el hambre de afecto. Sabían del olor a pan de maíz, del sonido del agua
hirviendo con cortezas dulces, del calor de una voz que nunca exigía. A Alma la llamaban la que enseña sin pedir nada, pero ella sabía que no era cierto. Pedía cada día en silencio que el mundo no volviera a arrancarle lo que había costado tanto sanar. Y cada noche, cuando lo veía regresar del bosque, con las manos llenas de raíces o con el rostro mojado por la lluvia, sabía que su petición había sido escuchada. No firmaron papeles, no hubo altar, ni testigos, ni vestido blanco, solo un instante, una tarde cualquiera, en que él se sentó a su lado, tomó su hilo entre los dedos y comenzó a tejer con ella. No hablaron, no era necesario. El contrato ya estaba escrito en el silencio compartido, en el nombre susurrado junto al fuego, en la elección de quedarse cuando nadie obligaba a hacerlo. A veces, cuando el sol bajaba detrás de las montañas, Alma se sentaba con los niños en círculo y les contaba cuentos. Nunca usaba nombres, solo historias. Decía que lo importante no era cómo empezó la vida de alguien, sino lo que decidió construir cuando nadie más lo reclamaba. Y cuando le preguntaban por qué ella, que había sido vendida, nunca hablaba de odio, ella respondía lo mismo: porque todo lo que valgo lo aprendí de alguien que nunca quiso poseerme. Fue comprada, pero no fue propiedad. Fue elegida. Y ese fue el verdadero acto de amor. Si alguna vez has sentido que no tienes lugar, que el mundo solo te mide por lo que puedes dar, recuerda esta historia, porque hay vínculos que no necesitan cadenas y hogares que se construyen sin contratos. Si esta historia tocó algo en ti, no te vayas en silencio. Suscríbete a La Última Mirada. Comparte esta historia con quien más lo necesita y deja tu voz en los comentarios. No por números, por memoria, porque cada historia que se cuenta es una herida que comienza a sanar.